Hola a todos y todas, estamos aquí para otro video de los contenidos que correspondían al certamen 2. Los tópicos de grafo, esta vez vamos a ver árboles. Un árbol es un grafo, ahora lo vamos a denotar con la letra T, como apreciamos acá, con los mismos conjuntos B, E que tenían los grafos. Entonces este grafo va a ser un árbol sí, es conexo y además no encontramos ciclos en él. A continuación podemos ver algunos ejemplos. ¿Cuáles serían y cuáles no serían grafos en este caso? Bueno, pues el primero, o sea, grafos, ¿cuáles serían árboles? El primer grafo, G1, sí es un árbol porque no encontramos o sea, está conexo y además no encontramos ciclos en él. Luego, el segundo, si lo miramos bien, también corresponde a un árbol. ¿Por qué? Porque el A, F, E, G, aquí no hay un ciclo, está dibujado de manera tramposa para confundir. Si cambiamos la forma de dibujarlo, nos damos cuenta que va a ser un árbol. Luego tenemos G3 en este caso, que G3 sí no es un árbol. ¿Por qué? Porque si continuamos este camino así, nos damos cuenta que tenemos un ciclo. Y luego, acá en G4 tampoco es un árbol. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos grafos, por así decir, no es completamente conexo. AF nunca se conecta con CEBD. Y otra cosa a mencionar también de en este caso de los árboles, es que los nodos o vértices que tienen grado 1 se les conocen como hojas, como son estos de acá. En el árbol de G1 notamos que A, B, D y E son hojas, y lo mismo para G2, los que tienen grado 1 vienen siendo hojas en este caso. Continuamos. Ya. Dice que en un árbol se cumplen las siguientes propiedades. Vamos a ir viéndolo. Para cualquier par de vértices existe solo un camino simple entre ellos. ¿Ya? Porque si no tendríamos ciclos. Y que al agregar un arco a T se va a formar un ciclo. Y eso igual lo podemos ver aquí, es bastante simple de ver. Con esto nomás, yo tengo que si yo agrego un vértice, o sea un arco acá, ya tengo un ciclo. Si esto fuera así también, yo agrego un arco quizá acá, se me formó un ciclo. Los voy a dibujar en rojo los arcos que podríamos agregar. Acá, acá, así, o así también. El arco que yo agregue, vamos a ver que vamos a encontrar un ciclo. Entonces, dejaría de ser árbol. Y ahora también tenemos el siguiente punto, que es al eliminar un arco, quedan dos componentes que son árboles. Claro que ocurre eso, notemos acá, yo voy a eliminar este arco y ahora quedamos con dos de estas componentes. En este caso tenemos esta y esta, y los dos son árboles en este caso. Yo puedo decir, si yo tuviera ese nodo, o sea, ese arco, que el primer componente, el de acá, puede ser un subárbol del árbol general, o este también, que este es un subárbol del árbol grande. Ya, si tuviera ese arco. Luego tenemos que un árbol con al menos dos vértices tiene dos hojas, y eso tiene al menos dos hojas, y eso es bastante claro porque ambas van a tener grado 1. Y finalmente que la cantidad de arcos siempre va a ser igual a la cantidad de vértices menos 1. Ya. Continuamos. Dentro de los árboles podemos encontrar árboles que se les designa una raíz. Veamos este caso. Acá yo voy a decir que A va a ser la raíz de este árbol. Entonces, a diferencia de acá, yo no tenía un nodo o vértice de raíz, pero a veces sí los vamos a encontrar, y en realidad no están a veces, es la mayoría de los casos que nosotros vamos a tener un nodo raíz. ¿Ya? Y es muy útil para trabajar. ¿Por qué? Porque es bueno para las aplicaciones donde va a existir jerarquía. Un ejemplo de esto, que los voy a mostrar al tiro, pero que tenemos al otro lado, es el... No lo tengo aquí, déjenme agregarlo. En el caso de los sistemas operativos, como vemos, tenemos jerarquía, entonces nos conviene saber cuál es el nodo raíz en este caso, que vendría siendo la raíz del sistema operativo, como suelen ver muchos de ustedes en sus equipos. Y luego vamos por directorio, manteniendo una jerarquía.
¿ya? Esa es una de las aplicaciones que tienen los árboles con raíces. Ya. Luego diste que el nivel 0 acá se conoce como la raíz. Viendo en el ejemplo acá, este es el nivel 0. Ya, esta es la raíz. Y el nivel 1 son los vecinos de la raíz. En este caso, B y C van a ser vecinos de la raíz. Y así sucesivamente seguimos hasta el enésimo nivel. ¿Ya? Por otro lado, la altura del árbol es el máximo nivel K, donde K va a ser un nivel no vacío. Y se dice también que los vértices que están abajo, es decir, B de A acá, viene siendo un descendiente de A. Y cuando en el caso que tenemos que son vecinos directos, o sea, están conectados, B con A están conectados, decimos que A es padre de B y B es hijo de A. De la misma manera, D es hijo de B, pero D en este caso es descendiente de A. Y a continuación nos encontramos con un algoritmo que es el que se utiliza para recorrer árboles con raíz. Ya. Lo vamos a ir viendo ahora, paso a paso. Este es un algoritmo que es recursivo si nos damos cuenta, porque tenemos acá recorrer B y luego acá también tenemos recorrer B. Ya. Y existen dos maneras de llevarlo a cabo. Una es como se ve en la línea 6, que es visitar en preorden o visitar en posorden los nodos del árbol. Entonces lo primero que vamos a ir haciendo nosotros es que acá vamos a pararnos en la raíz y aplicar el algoritmo. Entonces nosotros, voy a escribir acá para el output por si acaso. El output vendría siendo que nosotros partimos acá, vemos si podemos hacer eso. En este caso A es una hoja, A no es una hoja, A en este caso corresponde a la raíz y tiene hijos. Entonces, como no es una hoja, vamos a entrar en el else claramente. Y en el else nos dice que tenemos que visitar en preorden. En este caso lo vamos a hacer en preorden. Entonces visitamos enseguida A. Y luego, para cada hijo de A, nosotros vamos a recorrer. En este caso, vamos a recorrer cada uno de esos hijos, vamos a volver a aplicar el mismo algoritmo. ¿Ya? Entonces, nosotros estábamos acá en A. Y resulta que lo visitamos, lo tenemos marcado acá. Entonces ahora para cada uno de los hijos de A vamos a tener que aplicar el algoritmo. Entonces primero lo vamos a aplicar con B y luego lo vamos a aplicar con C. Ya, entonces en el paso 1 ahora vamos a visitar acá con B. Vamos a visitar de nuevo, o sea, vamos a echar a correr de nuevo el algoritmo. El algoritmo nos dice ahora que tenemos que verificar si es que es o no una hoja, pero B no es una hoja. Así que nuevamente entramos en el else y tenemos que visitar en preorden. Es decir, ahora visitamos B y ahora vamos a visitar cada uno de los hijos de B. Ya. Entonces ahora de nuevo vamos a decir que este va a ser el 1.1 y este va a ser el 1.2 que tenemos que visitar. Entramos a otro for y nuevamente ahora tenemos que para cada uno de ellos, que va a ser 1.1 ahora, aplicar el algoritmo. Ahora nos encontramos que estamos en D, porque con D vamos a visitar primero, y D es una hoja, en este caso sí, D es una hoja, entonces dice visitar D. Entonces lo visitamos, y ahí terminó, ahí terminó ese for para el primer hijo. Ahora vamos para el segundo, en la segunda iteración, que sería 1.2 en este caso, acá, ya, porque hicimos recién el for para D, estamos en B y ahora vamos a ir a E. Entonces ahora con E, de nuevo también resulta que es una hoja, tal como el anterior. También es una hoja, ya es un hijo de E, entonces también lo vamos a visitar. Entonces ahí terminó el for, el cual habíamos abierto para visitar en este caso a los hijos de B en este caso, cuando X era igual a B. ¿Ya? Entonces, como ya visitamos A, B, D y E, ahora nos dimos cuenta que ya terminamos con el for anterior que habíamos hecho, que era cuando partimos en A y decía visitar hijos de A. Visitamos a B, que era su hijo, y terminamos con todas las recurrencias que existían al llamar al algoritmo recorrer. Entonces ahora tenemos que seguir con C. Ya. En este caso, vamos a ir con C. Con C nos damos cuenta, al igual que pasó con los anteriores, que no es hoja, sin acá, sino que al contrario, entra en el else y tenemos que ir a hacer un recorrer de nuevo. Pero como estamos haciendo en preorden, visitamos C y en este caso vamos a llamar al algoritmo
a recorrer. Recorrer va a llegar a F, se va a dar cuenta que sí es una hoja y finalmente va a marcar F como visitado. Y ese sería en el caso de cómo recorrer el árbol, en este caso, este árbol con raíz en A. Y este sería el orden que nos va entregando acá. Entonces lo recorre como A, luego B, luego D, luego visita el E, así, luego el E, luego me paso al C y luego visito al hijo del C, que vendría siendo F. Y si fuera en postorden sería al revés, tenemos que ignorar esta línea y hacer primero para todos los hijos. Una vez que se recorren los hijos, todas las hojas en realidad voy a empezar a marcar después, ¿ya? Y eso lo pueden ir realizando ustedes. Bueno, continuando, para los nodos con raíz nos encontramos con el siguiente teorema. Este nos dice que si el número máximo de hijos de los vértices de un árbol con raíz es D y su altura es H, entonces el árbol tiene a lo más D elevado a la H hojas. Creo que yo no mencioné acá la altura. Yo dije que la altura de un árbol es el máximo nivel K, donde K es un nivel no vacío. Entonces, ¿cuál vendría siendo la altura de este árbol? Para que tenga un ejemplo, la altura viene siendo de 2, así, para que quede un poco más claro. Ya, entonces, ahora sabemos que a lo más va a tener D elevado a la H hojas, ¿ya? Y sabemos que el número máximo de vértices es de D, ya, para tenerlo bien claro. Entonces, de este teorema nosotros podemos sacar el siguiente corolario. Dice, un árbol en el cual cada nodo tiene a lo más D hijos y tiene R hojas, entonces la altura H va a ser de al menos la función techo del logaritmo en base de R. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la altura siempre va a ser mayor o igual al logaritmo en base de R, aplicando la función techo. ¿Ya? Pero aquí viene lo interesante que nos va a ser bastante útil. ¿Qué pasa cuando el árbol es completo? Aquí. ¿Ya? Por si acaso, un árbol completo es el que se caracteriza porque todos sus nodos terminales van a tener la misma altura. Entonces, cuando eso ocurra, yo puedo decir que la altura va a ser igual, en este caso, a la función techo del logaritmo en base de R. ¿Ya? Y eso les va a ser mucho más útil en otros cursos, yo creo, si toman cursos más relacionados a los algoritmos. Es bien interesante. Y ahora vamos a ver algunas aplicaciones bastante simples de los árboles. La primera de ellas corresponde a los árboles de decisión. En este caso, los árboles de decisión, como dice aquí, representan una secuencia de decisiones y los posibles resultados de esta. Nosotros vamos a comenzar en la raíz y los vértices que vamos teniendo van siendo las decisiones que nosotros vamos tomando en base a un criterio que en este caso es si es menor, si es mayor o si es igual. Y las hojas de los árboles van a venir siendo los resultados. Vamos a ver este ejemplo que nos pide ordenar tres números A, B, C que son distintos para que quede de manera más clara. Ya, como dice que A, B, C y D, o sea, A, B, C que diga, van a ser distintos, vamos a ver el caso de la igualdad. Vamos a tomar solo que es menor o es mayor. Entonces, nosotros lo que primero vamos a hacer es comparar dos números, A con B. Comparamos A con B. ¿Qué pasa en este caso si A es menor que B? ¿Ya? Tenemos que comparar entonces B con C para saber cuál es el orden de ellos. Ahora, puede que B sea menor o B sea mayor. Entonces, si B es menor, si B es menor, ya tenemos un resultado que va a ser A, B, C, ¿cierto? Entonces, esta viene siendo una hoja y va a venir siendo una de las soluciones. Ya. Luego de eso, tenemos que comparar en este caso ahora, si es que B en este caso no es menor que C, sino que B va a ser mayor que C. Tenemos que comparar quién es menor, si A o C, porque eso no lo sabemos. ¿Ya? Entonces comparamos cuál es menor A con C, y aquí vamos a tener dos casos, que A va a ser menor que C, entonces tendríamos ACB, y luego tenemos el caso contrario, que C va a ser menor que A, entonces vamos a tener C, A y B. Y de la misma manera tenemos que seguir por el otro lado ahora en el caso de que A va a ser mayor. Y nosotros sabemos que A va a ser mayor, entonces tenemos que ver de nuevo si cuál es menor, B o C. En este caso, pongámonos el caso de que B es menor. Si sabemos que B es menor, todavía nos falta comparar, igual que en el caso anterior, A con C. Ya. De A con C vamos a tener dos casos, que A sea menor o que C sea menor. Ya. Sabemos que B es menor, entonces ya podemos encontrar una primera solución. Si A fuera menor, B, A y C. En el caso que A sea mayor, vamos a tener B, C y A en este caso.
Y ahora vamos a tener que irnos por la otra rama, que es cuando B en este caso, B vendría siendo menor en este caso que... O sea, C, perdón, C, porque aquí vemos el caso que... El que vimos recién, el caso en que B es menor, ahora es cuando C es menor que B. Entonces aquí nos va a quedar bastante claro igual, porque sabemos que C es menor que B, sabemos que B es menor que A, y A es el mayor. Ya. Entonces aquí podemos observar lo que decíamos anteriormente, que tenemos la raíz por donde partimos. En los arcos nosotros vamos preguntando cuál es menor y cuál es mayor. Podríamos ocupar otros criterios de decisión claramente para otros problemas, y vamos obteniendo las decisiones que vamos tomando para finalmente en las raíces de acá, o sea, en las hojas, perdón, en las hojas nosotros vamos obteniendo los resultados. En este caso teníamos 6 resultados. Y otra de las aplicaciones, por ejemplo, si nosotros quisiéramos generar código, representar expresiones, o sea, si nosotros quisiéramos representar expresiones matemáticas, podríamos generar código con esto. El ejemplo que nos dan acá, nos dan la siguiente expresión: a dividido en x más b por i menos c por paréntesis de menos u más b. Nosotros podemos representar eso en este caso. ¿Cuál vendría siendo la raíz acá? Yo creo que la raíz aquí la podríamos tomar en este caso, podría ser esta, o también podría ser esta otra de acá. Vamos a tomar en este caso el más. El más va a ser la raíz, y nosotros decimos que acá nosotros, ¿qué tenemos al lado izquierdo? Nosotros tenemos una división, es decir, nosotros vamos a anotar aquí el signo de división, y de un lado tenemos el a, que se está dividiendo con x. Ya. Luego de eso, al otro lado que tenemos nosotros, tenemos una resta entre dos multiplicaciones. ¿Ya? Entonces tenemos una resta de dos multiplicaciones. La primera es una multiplicación entre b con i, y luego tenemos una multiplicación entre c, pero c está multiplicando a todo un factor que a la vez le está aplicando la negación. Entonces tenemos la negación nosotros de todo este factor, que es una suma entre u y b en este caso. Entonces aquí nos damos cuenta que podríamos representar esta expresión matemática, y después esto podríamos ocuparlo nosotros para generar código. La generación de código es cuando nosotros trabajamos con generación de código, tratamos de ver o determinar la mínima cantidad de registros para evaluar una expresión aritmética, y nosotros vamos dando como el paso. Es decir, el paso 1 sería que se haga primero la división entre a y este término, y le vamos dando valores a variables temporales, y después vamos cambiando todos los valores. Por lo general se parte por acá, que este es el más lejano. Vamos a partir acá y vamos a llegar hasta este término, y vamos a ir ocupando las mismas variables que tenía acá para después tenerlas acá así. Y la cantidad mínima de registros, eso se conoce como los números de SETI, que es algo que a veces se ha visto en el curso, pero en este caso no lo vamos a ver, considerando que tenemos un semestre más acotado. Lo que sí yo les recomendaría ver de manera personal es que si pueden investigar así, solo si les sobra tiempo, pero no será evaluado en el curso, pero son los árboles de búsqueda binaria. Son una estructura de datos bastante útil y son muy eficientes también. Permiten realizar hartas operaciones, y hoy en día cuando vemos análisis de algoritmos o cursos de algoritmia, son algo que se ve bastante. Así que yo creo que al que le guste se podría entretener bastante con eso, si es que tiene tiempo, entendiendo el contexto del semestre que estamos teniendo. Pero ahí, por si acaso, para el que quiere, lo puede ver. Ya, ese sería el video de árboles. Nos vemos en el siguiente video, que sería el de algoritmos de búsqueda.